Te cuento que si le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. Ya estamos de regreso con ustedes, aquí estamos acompañados del licenciado Rainier Álvarez, quien es abogado, y realmente viene a tratarnos un tema que fue solicitado por ustedes, que es el régimen de jubilaciones y pensiones del Estado Dominicano, tanto para empleados públicos como para funcionarios. Vamos a hablar con él, a ver cómo es el manejo de esto, cómo se decide, cuál es el tiempo prudente para estar laborando, para merecer esta jubilación, de todo un poco. Bienvenido, Rainier, qué bueno tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación. A tu casa. Gracias. Bueno, Rainier, sabemos que el régimen actual de la legislación sobre pensiones y también de jubilaciones ha sufrido varios cambios a partir de 1959. Cuéntanos un poquito hoy día cómo está funcionando eso, cómo que realmente se calculan las remuneraciones, ese tipo de cosas. Bueno, mira, a partir aproximadamente como del año 2000 empezó un proceso de cambio en el sistema de la seguridad social en sentido general en la República Dominicana, que antes era muy diferente y estaba regido por muchos procesos, por múltiples normas. Por ejemplo, las instituciones tenían sistemas personalizados de pensiones y demás. Ahora nosotros tenemos un sistema único de pensiones, que es el que se administra a través de la Tesorería de Seguridad Social y que es organizado por las estructuras de las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, estas administradoras de fondos de pensiones, en la medida en que una persona está trabajando en el Estado o está trabajando en una empresa privada, todos los meses se hace un aporte a ese fondo de pensiones y para la persona tener derecho a pensionarse tiene que tener 360 cotizaciones, es decir, 360 meses habiendo cotizado o la edad de 60 años. Entonces, por supuesto, muy pocas personas todavía han entrado en el sistema nuevo de pensiones, porque definitivamente es muy reciente. No todo el que estaba trabajando cuando inició este sistema aplicaba para entrar en el nuevo sistema de pensiones, por lo que ahora mismo nosotros tenemos una especie de sistema mixto o una dualidad, porque hay personas que todavía están trabajando y serán pensionados en base al régimen anterior, en el que sus instituciones y demás se encargarán directamente de sus pensiones, y otras personas se pensionarán mediante el sistema nuevo. Hay, como les decía, muy pocas personas todavía a esta altura se han pensionado con el sistema nuevo porque tienen muy poco tiempo, y todavía las personas que empezaron a cotizar cuando empezó el régimen no tienen todavía ni siquiera el tiempo ni la edad para recibir una pensión. Rainier, es interesante lo que mencionas. Nos encantaría también tocar un poco del tema de las pensiones especiales y pensiones por incapacidad y enfermedad, que también se dan los casos. ¿Qué orientación puedes ofrecernos al respecto? Sí, por supuesto. Mira, hay casos especiales, evidentemente, que lo contempla el sistema de pensiones, donde si una persona, por ejemplo, queda incapacitada de trabajar o sufre un accidente laboral, puede acceder de manera anticipada a la pensión. Entonces, eso es una posibilidad que da el sistema de pensiones en la República Dominicana, de acceder de manera anticipada. Anticipada porque lo hará antes de cumplir la edad o antes de cumplir las cotizaciones mínimas, cuando se cumplan determinadas condiciones
en el caso de accidentes laborales o una enfermedad que incapacita a la persona para poder seguir laborando. También hay una situación que tú mencionabas de especialidad, que es que hay ciertas instituciones que tienen sistemas, digamos, personalizados o independientes del sistema normal de pensiones, como en el caso, por ejemplo, del Congreso, que tiene un sistema, digamos, un fondo de pensiones exclusivo para los empleados administrativos y los congresistas. Entonces, este sistema de pensiones, aunque es exclusivo, digamos, es una institución exclusiva de ellos, no es un privilegio, porque ellos tienen que cotizar igualmente, e igualmente para acceder a la pensión tienen que tener la edad mínima de los 60 años. Entonces, digamos que en esos casos especiales, lo único que se hace es no obligar a la persona a cotizar o a aportar a una empresa administradora de fondos de pensiones, sino que digamos que es autogestionado en ese caso. Nos entra una preguntita por aquí. Dice, conozco casos en que el sistema pareciera ser un poco injusto porque se retrasan en las pensiones que favorecen a los empleados públicos, porque a veces les llega a salir cuando ya el beneficiario ha fallecido. ¿Ha cambiado algo? ¿Ya es una etapa superada? Bueno, digamos que eso dependerá mucho de la institución. Yo sé que hay instituciones que se preocupan mucho por sus empleados y que cuando le corresponde su derecho a pensión, eso es incuestionable, se le hacen sus trámites y se le entregan sus pensiones. Pudiera haber otras instituciones que digamos que por la diversidad de funciones que se ejercen, por la cantidad de empleados, por la desconcentración de las funciones, a veces se complica el tema de las pensiones y es un poco más difícil, pero cuando a la gente le corresponde su pensión y la solicita, yo creo que en esta época ya es difícil que no se transmite ese proceso de pensión. Ya en esta época es casi, yo no voy a decir absolutamente porque pudiera haber casos definitivamente, pero es casi una etapa superada. Sí, Rainier, mencionas eso de los trámites. ¿Con qué tiempo de antelación hay que depositar la documentación reglamentaria para solicitar una pensión? Mira, eso dependerá mucho de las instituciones, si es una institución pública, si es una empresa privada, pero vamos a ver, si por ejemplo una persona está ya en su último año que le corresponde trabajar, yo diría que depositar 6 meses antes, por ejemplo, es prudente, de forma tal que se pudieran hacer las gestiones en el ámbito público, porque en el ámbito privado debe ser más sencillo porque toda la información relativa a el derecho ya a la pensión está bien asequible. Las personas tienen derecho incluso a revisar a través de internet cuánto han aportado, que es importantísimo porque nosotros tenemos un sistema de pensiones en el cual la pensión que la persona, el sistema nuevo de pensiones, ¿verdad? Lo que uno va a recibir de pensión dependerá de lo que uno haya aportado. Entonces, si una persona que tiene un salario muy bajo, eso es uno de los peligros en países como este, como República Dominicana, y una de las críticas que tiene nuestro sistema de pensión, que no es una invención dominicana, es un modelo copiado. Por ejemplo, es un modelo copiado. Los chilenos tenían así un modelo y tuvieron que corregirle ciertas cosas con el tiempo, porque este sistema, si una persona tiene un salario muy bajo, con el tiempo, el monto que le va a corresponder recibir mensualmente también será bajo. Entonces, como toda esa información del sistema de pensión está recogida virtualmente, para un empleado privado no es tan difícil ni tan complejo acceder a su pensión. Entonces, en los empleados públicos sí deben depositar su documentación con tiempo y solicitar sus pensiones con tiempo, porque las instituciones públicas, esos trámites son más lentos.
Por aquí me llega otro WhatsApp que dice, muchas personas han hecho críticas porque a veces hay personas que han sido beneficiadas con la pensión no teniendo el tiempo trabajado. Usted habló de tiempo. Sí, sí, claro. O quizás no tienen una edad. Es que se pueden jubilar por alguna de estas dos razones. ¿Cuál es la edad límite y el tiempo de laborado límite? ¿Y qué requiere? ¿Cuáles son los requisitos que hay que aportar al Estado cuando es por salud? Sí, excelente. Mire, en el caso, por ejemplo, de esas pensiones que a veces se critican, hay que recordar que nosotros estamos todavía inmersos en un proceso, todavía estamos en un proceso de cambio. O sea, este proceso de modificación del sistema de seguridad social en la República Dominicana tiene aproximadamente 20 años. 20 años y todavía estamos en un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no todo el que está trabajando estará al final de su jornada sometido al nuevo sistema de pensiones. Entonces, hay personas que se pensionan en base a normas que ya no existen o se pensionan en instituciones en base a reglas que le aplican a ellos porque tienen un derecho adquirido. Entonces, evidentemente, ese derecho no se puede cuestionar y no podemos someter a esas personas a el nuevo sistema de pensiones cuando, evidentemente, tenían 30 años trabajando. Ahora no podemos venir a decirle, no, usted tiene 30 años trabajando, cambiamos el sistema de pensiones y como usted va a empezar a cotizar ahora, los 5 años que usted pueda trabajar de aquí en adelante va a ser lo único que usted va a tener. No, negativo. Esas personas hay que tratarlos con las normas anteriores. Entonces, por eso a veces yo entiendo que la gente puede haber una pensión y pensar que pudiera haber o no ahí un favoritismo, pero siempre para criticar esas pensiones hay que irse a la realidad de esa persona. Porque en el sistema en la situación en que nos encontramos ahora mismo, de cambio entre el sistema anterior y el nuevo sistema de pensiones, no nos permite determinar a simple vista qué derecho tenía esa persona. A lo mejor usted lo ve pensionándose y dice, pero esa persona tiene 55 años, a los 60, pero a lo mejor tiene 40 años trabajando en el Estado. Entonces, esas son cosas que hay que ver cuando uno analiza, cuando una persona recibe una pensión, o sea, en base a qué norma, en qué institución, etcétera. O sea, además, hay ciertas posiciones que, en virtud de determinadas normas relativas a sectores, a instituciones, les garantizan pensiones a determinados funcionarios después de haber realizado una jornada específica. Por ejemplo, como es el caso de ciertos ministros que, por ejemplo, pueden tener acceso a una pensión cuando cumplen un tiempo determinado en la función de ministro. Entonces, en esos casos, la norma es que le permite esa pensión. Entonces, no se puede cuestionar tampoco, porque es legal. Qué bien. Rainier, tú hablas de un dato clave y preciso. Tiempo en servicio para ser tomado en cuenta para la pensión. ¿Cuál es el tiempo mínimo en servicio que debe tener una persona para pensionarse? En el caso, por ejemplo, del nuevo sistema de pensiones, son 360 cotizaciones, es decir, 360 meses, que eso aproximadamente son como 30 años de trabajo. Eso, evidentemente, no tiene que ser continuo, porque eso se refiere a cotizaciones. Por ejemplo, una persona puede durar 1, 2 o 3 años trabajando y eso ni le quita su derecho ni le impide luego completar las cotizaciones. Son 360 cotizaciones o 60 años. Pudiera ser también una persona que llega a los 60 años y no haya completado las 360 cotizaciones, pero haya completado, si no me equivoco, más de la mitad. Pero por supuesto, en esos casos, evidentemente, el derecho a pensión que tendrá será menor, porque mientras más uno aporte, más alta será la pensión. Es increíble, el tiempo no nos favorece hoy, increíble, va pasando rápido, pero necesitamos una segunda parte porque se me han quedado muchas preguntas pendientes. Pero ¿dónde podemos nosotros localizarlo para uno asesorarse? Porque esto necesita una asesoría, esto no es a lo loco.
Yo creo que Así es. podemos todavía y tenemos tiempo para someter esos papeles, ¿verdad que sí, Así es. licenciado? Bueno, los teléfonos de nuestras oficinas, el 809-535-3292. 809-535-3292. Estamos Bueno, para servirles. muchísimas gracias, Rainier, de Gracias a verdad. Rainier ustedes. Álvarez estuvo con nosotros. Ya le combinaremos con él porque se me quedaron muchas preguntas realizadas precisamente por quien solicitó este Bueno, tema. Gracias queda por tu pendiente tiempo. la segunda parte. Continuamos Claro. con más de Hora de Té. Así es. Adelante, señor director.